Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar una serie de contenidos, una serie de cápsulas, una serie de material didáctico para el uso y buena formación, buen uso de los elementos y equipo con los que van a estar integrados en los laboratorios de radio y televisión de la Universidad Andrés Bello. Vamos a tener una serie de contenidos donde vamos a explicar qué materiales o qué elementos, qué equipos son los que se han colocado y cuáles son los usos didácticos, los usos correctos para estos equipos y cómo podemos instruir. Esto más que todo, primero cuidar y segundo instruir al alumno para su correcto uso. Vamos a tener una serie de contenido y vamos a empezar ahora por lo más, una de las partes más importantes, como son las cámaras, como es la óptica. Vamos a hablar un poquito de las cámaras con las que se ha equipado cada uno de estos laboratorios para que nosotros tengamos en cuenta cuál es el modelo y cuáles son las formas que podemos usarlas para poderle enseñar a los alumnos el correcto uso. Vamos a hablar un poco de la cámara, la Sony NX800. Esta es la cámara con la que se ha equipado cada uno de los laboratorios. Es una cámara bastante versátil, una cámara diseñada para producción broadcast, para eventos deportivos, para producción de eventos en vivo, para salir a la calle a grabar, a levantar notas. Es una cámara bastante completa, batalladora, pero que tiene esa calidad con la que podemos empezar a enseñarle a los alumnos qué se puede hacer. El objetivo no es solamente aprender dónde está cada botón, sino que entender cómo opera la cámara de manera rápida, eficaz y segura. Vamos a iniciar con este tema, más que todo conociendo cuál es la cámara, el concepto de la cámara, cuáles son los menús, cuáles son las configuraciones, cómo vamos a tratar la exposición, los enfoques, balances de blanco, audios, operaciones de cámara, escenarios deportivos, flujos de trabajo y consejos finales. Bienvenidos a esta instructoría en la cual vamos a tener a desmenuzar más bien lo que se trata esta cámara. Vamos a conocer un poco esta cámara. Antes de grabar tenemos que saber cómo funciona físicamente, dónde está cada uno de los elementos para poderlos ocupar de la mejor manera, de la manera eficaz. Tenemos una cámara en la cual es cierto, es muy compacta, pero también tiene un gran potencial, tiene una codificación bastante robusta. Su procesador en sí es bastante robusto y quisiera hablar un poquito más de eso, pero más adelante vamos a hablar un poquito de las conexiones, porque esta cámara nos permite incluso tirar dos conexiones o dos salidas de ella. Podemos tener vía HDMI o también la podemos ocupar vía red. Entonces son dos cosas. Es bien versátil esta cámara para los usos que se le pueda dar y explicarle más bien al alumno qué es lo que puede hacer con ella. Tenemos las partes principales. La parte frontal está compuesta por el lente, el aro de enfoque, el aro del zoom y el aro del iris. Todos estos se encuentran en la parte frontal de la cámara, donde está el lente. La parte lateral tenemos las pantallas, los controles de audio, botones asignables, ganancia y el balance de blancos. Esto lo puede ver, como ve en la imagen, en la parte frontal, en la parte de abajo. Todos esos controles son asignables. ¿Qué quiere decir? De que estos están ahí porque son de uso frecuente. Por lo tanto, podemos acceder a ellos de manera inmediata. Tenemos en la parte superior el maneral, la entrada Canon o XLR de micrófonos, que son dos entradas, el micrófono preinstalado en la cámara como el ambiental, y también tenemos el zoom handle. Estas son las distintas formas o las distintas componentes de la cámara: la parte frontal, la lateral y la superior, para dejar al final la parte trasera, que es donde va la batería, el visor, las conexiones SDI o HDMI en este caso, donde se inserta la memoria y todo lo que podemos trabajar con ella. También tiene el punto de red, que más adelante les voy a indicar cómo sirve. Tenemos también un insert recomendado, que es el zoom digital. Es un botón, mientras se menciona, un botón que hace un zoom digital inmediato. Esto nos sirve para materias de enfoque o exposiciones. Esto en sí es la cámara. Este es el cuerpo y con lo que vamos a ir tratando.
Ahora veremos cómo dejar nuestra cámara lista para una producción profesional y una producción eficaz. Tengamos en cuenta que mientras más adaptada a nuestro gusto esté la configuración, mucho más eficaz y cómodo es el uso de la cámara para nuestras grabaciones. Es por eso que es importante este tema, porque aquí podemos configurar y dejarla seteada como nos gusta, cómo la podemos usar y como nosotros entendemos el mejor uso que podemos darle a la cámara. Esto es importante que se le explique a cada alumno, que se le explique que al iniciar una sesión de grabación, lo primero que hay que hacer es configurar esta cámara, configurarla con el uso correcto de los elementos, pero sobre todo con el uso que se le va a dar, con el gusto que se le va a dar. Aquí vamos a hablar del menú. El menú está compuesto por 10 pantallas digitales en los cuales tiene distintas opciones que se pueden ir trabajando o se pueden ir eligiendo para el mejor uso. Vamos a hablar un poquito, también hay un menú de fábrica. Este menú de fábrica está ubicado oculto, pero al alcance solamente hay que presionar menú 5 segundos presionado y automáticamente salta el menú de fábrica. Esto es ya para opciones avanzadas, pero es importante que lo conozcan por si no pueden modificar algunos que otros ítems dentro del menú principal. El menú principal, como les digo, es bastante completo y ahí es donde se realiza la magia, por decirlo, de la configuración. Hablamos de que el menú está compuesto por shooting, cámara, picture, audio, timecode, monitoreo, sistemas y otros. Hablando un punto importante es que estas cámaras tienen ya conexión de internet. Usted les puede conectar la red y esta automáticamente comienza a detectar y asigna una IP a la cámara, por lo que usted puede trabajar de otras distintas maneras. Por ejemplo, usted con esta cámara, usted le puede conectar un punto de red y en lugar de sacar la señal por medio de HDMI, lo puede hacer por punto de red y así simplemente lo conecta a su computador o a su laptop y a la cámara la computadora la detecta como parte del equipo, ya puede acceder a ella. Esto es en la parte de red, pero también el procesador de estas cámaras es bastante fuerte, es bastante robusto. Esto permite que saque 2 señales, incluso podemos conectarla vía HDMI o SDI y también por parte de la red, como les estaba comentando. Vamos a tener durante las capacitaciones trabajos en la plataforma que se va a instalar dentro de los laboratorios, que es la plataforma vMix. Esta plataforma, para reconocer las cámaras, se puede reconocer o medios físicos como el HDMI o SDI y también como medios digitales como NDI, SRT o protocolos como RTMP, RTSP o incluso ya con la parte IP, que sería asignar una SRT o en su defecto sacarla directamente por red. Vamos a ir poco a poco conociendo estos aspectos. Ahora sí que hablamos de esto, vamos a la parte de la recomendación inicial de cómo se debe de configurar la cámara. La cámara tiene distintos perfiles en los cuales podemos ir detectando y podemos ver cuál es el que nos va a ir resolviendo o encaminado hacia la grabación que queremos realizar. El Picture Profile, el Gamma, el Ni, Color Mode. Pues aquí podemos diferenciarlo entre distintos tipos de escena con los que puede irse adaptando el color, la saturación, el detalle, el balance de blancos, que es muy importante en la parte de trabajo, ya que por medio de ese es que le damos el color verdadero hacia la escena que vamos a grabar. El foco, si lo queremos manual, si lo queremos automático o incluso hacer un zoom digital. El iris, cómo es que vamos a tener esa altura, el shooter, la ganancia y el audio el nivel del audio. Importante para que no tengamos un audio saturado. Vamos a hablar un poquito sobre estos 3 temas. Hay 3 temas importantes, que es el iris, el shooter o la apertura y la ganancia. Estos 3 puntos son importantes de mantenerlos bien equilibrados para una correcta imagen dentro de lo que vayamos a trabajar. Es por eso que vamos a hablar un poco de la exposición profesional, en la cual
tenemos varios segmentos, pero vamos a comenzar con el balance de blancos. El balance de blancos, hay opciones predeterminadas que están en las opciones de White Balance, como el automático, el 3200 para días soleados o días de mucha luz, el 5600 que es un poco para levantar un poquito más el balance de blanco que está opaco, un día opaco, o el preset que lo podemos configurar a nuestro modo, ya escenas determinadas, y el de One Push, que esas son configuraciones que le podemos grabarle a la cámara para que responda de la mejor manera. Las temperaturas del color medidos en kelvins son estos que tenemos en el punto 5.2. Nivel de 2000 Kelvin, estamos hablando de luz de tungsteno. Esto hablamos un poco de luz fría y luz caliente. De los 2000 a los 4000 estamos hablando en el rango de luz cálida, ¿verdad? Y del 4500 hacia el 8000 para arriba es luz fría. Son los distintos escenarios que podemos ir seteando para, como les dije, una correcta uso de colores. Es importante que determinemos qué balance de blancos vamos a dar, cuál va a ser el balance de blancos, e irlo acomodando. Puede ser que una escena nos dé para luz cálida, o queramos tener una iluminación cálida, o si la queremos tener iluminación fría. Por lo general se puede manejar de ambas. La cámara es perfectamente ajustada a ambas categorías. Vamos a hablar un poquito de la exposición. Estos tres puntos importantes dentro del triángulo de la exposición, que es el iris, el shooter y el gain. Para una correcta imagen siempre es necesario mantener estos tres puntos en la mejor armonía posible. Sabemos que esto lo hacemos para evitar las imágenes oscuras, para que la imagen sea de la mejor eficiencia o de la mejor manera que podemos representarla, y para evitar imágenes quemadas. Una imagen quemada sabemos que es muy difícil. Una oscura podemos levantarle un poco digital, pero una imagen quemada es muy difícil corregirla de manera digital. Para eso es que vamos a hablar un poquito de cada uno de estos tres puntos, tanto el iris, el shooter y el gain. El gain, la ganancia o aumento de brillo digitalmente, pero también hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros aumentamos el gain, aumenta el brillo digitalmente. De esta manera tenemos una imagen que quizás en un cierto momento está oscura, automáticamente decimos pongámosle el gain, pero este gain tiene una particularidad, que siempre va a introducir ruido. Ese granito o film grain que se le llama. Incluso hay varios software que tienen ya este efecto de film grain, que le da como esa textura de televisión, pero que no es esa imagen limpia o tan dura, sino que le da ese efecto de polvo, ese efecto de grano, ese efecto que se ve como los televisores anteriores de tubo, que daban esa textura. Entonces esto siempre va a tener el gain, al darlo en una cámara, siempre va a tender a dar el grano. Esto hay que cuidarlo y saber hasta cuándo el grano es tolerable a la vista. Un grano muy visible es una imagen sucia, es una imagen que ya se salió de los parámetros normales para poderla limpiar o para darla de la mejor manera. Lo recomendado es siempre dejar el gain en los 0 decibeles, ¿verdad? 6 decibeles es un nivel aceptable, pero a toda costa hay que evitar los niveles altos. ¿Por qué? Por esta misma causa. Obvio, si sabemos jugar con las luces, si sabemos jugar con estos tres niveles, el iris, el shooter y el gain, podemos incluso levantar un poco esta imagen, dar esos niveles, pero siempre y cuando cuidando el producto final. El producto final es la toma, en la cual no debe existir ese grano visiblemente marcado. El shooter o apertura del lente controla cómo se captura el movimiento. Todos sabemos en la teoría cómo está configurado esto. Sabemos que de 1.60 es un movimiento suave que estamos grabando, que estamos realizando.
Y mientras más lo elevamos, es que se va teniendo otros parámetros. El 1.250 es un movimiento ya congelado. Y tenemos la recomendación, porque esto nos sirve, el shooter nos sirve para lo que vamos a hablar. Si es una toma de noticieros, por ejemplo, o es un noticiero, un informativo que estamos grabando, obviamente las tomas son más lentas. Pero si tenemos una competencia deportiva, no podemos ir con un shooter alto, sino que al contrario, tenemos ciertos problemas porque el movimiento es muy rápido. Y entonces en el producto final queda esa estela. Hay un pasaje importante que son los filtros dentro de la cámara, dentro de la NX 800. El filtro ND reduce la luz sin afectar la exposición general. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, que cuando hay cambios de luces, por ejemplo, estamos en un estadio de fútbol, estamos llevando un partido 5 de la tarde, que todavía hay sol. 5:45 termina el primer tiempo, 6 de la tarde vamos al descanso, empieza el segundo tiempo y ahí ya no hay sol. Entonces, en la mayoría, las luces comienzan a calentar o las comienzan a tirar a partir de las 5:30. Ese cambio de luz que da el escenario deportivo lo podemos opacar o hacerlo en nuestra cámara por medio de los filtros, que son los que, como esos pararrayos que vamos a ocupar para que la cámara se adapte a ese nuevo tipo de iluminación que va a entrar. Entonces, los filtros tenemos que saber que depende de la cantidad de luz, así es como los vamos a ir usando. Para esto tenemos el balance de blancos, ya lo habíamos hablado. El balance de blancos por lo general es el que se hace siempre al inicio. Recomendarle siempre a los alumnos o a quien vaya a usar una cámara, cualquier cámara, sea la NX800, sea una Z300, la última que acaba de salir en Las Vegas en el NAB Show este año, o la Z200 o una Z90, una Z190, lo que sea, siempre hacer un balance de blancos. ¿Por qué? Porque así nos sabemos y aseguramos que nuestras tomas van a ser lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hemos puesto en un guión para poder realizar. Tenemos el enfoque auto, el auto WB o White Balance. Este lo que hace es que automáticamente usted solamente lo enfoca a un blanco y automáticamente le asigna en qué rango lo va a. Esa es la mejor cantidad de luz de luz para que poder trabajar con ella. En un manual usted elige en qué balance lo va a dejar, así como vimos la gráfica anterior desde los 2000, que es una luz cálida, hasta los 5000, 6000, 7000 o lo que sea, que es luz fría. O los presets que, como les decía, son grabables, son modificables y ya son predefinidos que podemos tener en una cámara. Esto lo que nos evita es que tengamos imágenes azuladas, imágenes amarillas y las tengamos con el balance correcto de blanco. Tenemos en cuenta que el 3200 por lo general se usa con temperaturas cálidas, y los 5000 para arriba son frías. Vamos a hablar un poquito ahora sobre los tipos de enfoque. Dentro de la cámara hay tres tipos de enfoque: el manual, el automático y el push autofoco. El push autofoco es un temporal, es algo que usted tiene su botón, lo asigna, y ese lo que hace es que le da un zoom, enfoca y retira. Es automático. El foco manual lo que hace es que conforme a usted vaya teniendo la toma, usted va asignando el grado de foco, a dónde quiere que pegue el foco, dónde quiere que sea la parte enfocada. Si quiere aplicar algo artístico, por ejemplo, primer plano enfocado, fondo desenfocado, o al revés,
primer plano desenfocado, fondo enfocado. Esto lo hace con el fondo, con el tipo manual. Y el automático lo que hace es agarrar el plano que está generando. Esto es importante porque el automático lo que hace es que si yo tengo una toma amplia, enfoca con la toma amplia. Si yo hago el zoom y doy una toma close, va a enfocar con el close. Cuando abro, hace otra vez el ajuste a enfocar con la cámara amplia. ¿Cuál es la variable de esto? Es que se recomienda siempre tenerlo en manual. ¿Por qué? Porque ese es el control que uno va teniendo con la cámara, y es de enseñarle esto a los alumnos. Muchos camarógrafos por lo general se mueven con un automático, pero el automático lo que hace, como les decía, si nosotros le ponemos un elemento antes a la cámara o registra un elemento antes, ya sea este micrófono, ya sea una red de una meta de estadio, va a enfocar el objeto que tiene. ¿Por qué? Porque el plano que está dando lo va a registrar o lo va a asignar al nivel de enfocar lo que tenga al frente o de mayor inmediatez. Eso es el problema del autofoco, que muchas veces, sí, por ejemplo, tomas que son estáticas en un estudio de televisión, por ejemplo, que son más controladas aún, sí se puede dejar un tono automático si sabemos que solamente va a ser una entrevista. Y para que no se desenfoque el invitado, que siempre esté ajustando hacia el plano que le hemos dejado. Pero en una toma de acción, muy difícil que tengamos y que un enfoque automático pueda trabajar de una mejor manera. Por eso es que son estas tres variables, son lo que trae la cámara, para que nosotros podamos definir o determinar con cuál vamos a trabajar. Y hay unas herramientas, que las que vamos a hablar acá, de el enfoque. Nos sirven para poder trabajar o enfocar o mostrarnos más bien cómo está el enfoque. Tenemos el focus picking, que es ese registro naranja que nosotros lo seleccionamos y automáticamente nos muestra en pantalla, nos muestra en nuestro monitor dónde está el picking del foco, dónde está el foco, cuál es la parte que está enfocando y nos está dando el mayor grado de foco, donde está obviamente el color naranja. Esa parte es la que está enfocada de una imagen. La magnificación, que nos da un super zoom de 12x para que nosotros podamos ajustar nuestro lente o nuestro foco hacia el objeto que estamos viendo en pantalla, que es importante que lo entendamos, que si le hacemos la magnificación hacia el teléfono, por ejemplo, o hacia una cámara, o hacia una piedra, o hacia una flor, entendamos que la magnificación me va a dar 12x de zoom para que yo pueda ver los detalles más cerca y poder enfocar mejor esa imagen. Y la cebra, que nos muestra, similar al focus picking, los niveles de enfoque que está teniendo nuestra cámara o que está registrando la cámara. Si tengo un plano amplio y le activo el cebra automáticamente me va a mostrar cuáles son los planos que están en ese momento enfocados, cuáles son en un plano general. Por lo importante de este tema es que dependiendo de estas tres herramientas las sepamos usar, porque qué difícil es que pasamos una sesión de grabación, de filmación, ya sea deporte o incluso estemos en eventos en vivo y no tengamos foco de una cámara, y esa cámara nos urge switcharla, o estamos grabando el material y la cámara desenfocada todo el tiempo y no nos dimos cuenta, todos estos elementos son ideales para que tengamos ese cuidado. Ahora vamos a hablar de una parte importante que tiene toda grabación, y es el sonido. Vamos a hablar un poco de los componentes que tiene la cámara NX800 para poder grabar un sonido óptimo para cada una de nuestras producciones. Este sonido puede ser que lo ocupemos en vivo o para una sesión de grabación, o incluso grabarlo directo a la cámara solamente para usar la cámara como capturadora de audio. La NX800 tiene dos niveles en los cuales les voy a ir explicando poco a poco,
pero tiene dos entradas de XLR. Estos son Canon, entradas Canon, los que tiene en la parte de arriba de la cámara, en la parte superior. Allí tiene las dos entradas Canon, que son los controles de audio que usted está viendo en la imagen 6.1. Ahí selecciona el nivel de audio, si es línea, si es micrófono o si va a ocupar el Phantom Power. El Phantom Power es una compensación de energía que da la cámara hacia los micrófonos para que puedan operar de la mejor manera. Hay micrófonos que necesitan esta opción, que necesitan esta compensación de energía, por lo que la toman de la cámara, toman ese voltaje y ya lo activa para poder transformar el audio de la mejor manera o poderlo capturar. Entonces la NX800 tiene dos entradas de Canon o de micrófono, el Phantom Power, los niveles y el micrófono ambiente. Los niveles son importantes estarlos vigilando. ¿Por qué? Porque acá es donde vemos si hay un nivel recomendado, estamos en nivel óptimo o estamos dando picos o saturación de audio. Esto es importante que lo mantengamos y que lo estemos visualizando, porque siempre hay un nivel óptimo. El nivel óptimo es del -6 al 0. Ahí tenemos nuestra señal limpia, nuestro audio limpio, que está llegando de la mejor manera y la cámara lo está capturando y entendiendo de esta manera. Hay que entender algo, que la cámara siempre va a capturar el audio, esté saturado, esté bajo o esté óptimo. El cuidado es de cómo nosotros tenemos que estar frecuentemente monitoreando ese audio para que esté de la mejor manera. Todos estos elementos es lo que tiene la cámara, y un buen video con mal audio parece amateur. Un audio limpio eleva inmediatamente la producción. Hay que cuidar esos dos ítems y mantener los picos entre -12 y -6 decibeles. Esa es la parte recomendada para toda esta sesión de audio. Hay algo que podemos hacer, y es que para ampliar nuestra forma de trabajo, y acá les dejo una opción bastante viable que lo da ya la experiencia. La cámara es cierto que solamente tiene dos entradas de audio, pero usted los puede multiplicar. ¿Cómo? Conectando una consola. Usted conecta la consola a una de las dos entradas de audio de la computadora y automáticamente se le convierte en más entradas de audio hacia la cámara, con las cuales usted puede capturar. ¿Cuándo se hace esto? Por ejemplo, vamos a ir a una sesión de grabación en exterior, pero llevamos a un set de televisión y vamos a grabar un noticiero. Pero en el noticiero tenemos un debate y invitamos a personas y son 6 micrófonos. Entonces, y solo tenemos una cámara para el envío. Entonces la cámara se ajusta en el plano que va, se conecta un cable XLR o Canon en una entrada de micrófono, y la otra se da a la consola, con lo cual usted amplía y ya puede microfonear o poner 6 micrófonos adicionales a lo que usted está necesitando. Esa es una forma amigable de poder hacer una producción con más niveles o más opciones de micrófono. Ahora vamos a hablar un poco de las operaciones de cámara. Estas operaciones son importantes que nosotros las sepamos. Este es como un apéndice, como una parte extra que estamos hablando, que quisiera explicarlas para que nosotros podamos entender el mejor uso de lo que podemos tener con nuestra cámara. Como ustedes ven, en el nivel 7.1 se encuentran los distintos niveles donde están colocados los botones. Estos botones asignables son el cebra, el asistente del foco, el picking, que ya les expliqué que el picking es el que sale en forma naranja para indicarnos dónde está el foco, el iris, la ganancia, el balance de blancos, que para ponerlo automático o manual, el shift de AI y el steady shot. Estas opciones son las que vamos a ir, se pueden trabajar dentro de la cámara y configurar. Al configurar, nosotros, lo que les decía, garantizamos un correcto uso, una manera más cómoda para poderlas usar. Los usos de filtro ND están especificados en 3 tipos de filtro. Esta cámara trae 3 filtros, los cuales son desde menos luz hasta los escenarios donde hay más luz.
tenemos el nivel sin filtros, el de un cuarto, el de un 16avo y el de 64avos. Entonces, estas son escenarios de filtros que vamos a usar con la cámara. Ya se los explicaba en la parte en un estadio, por ejemplo. Estamos en un partido de las 5:30 de la tarde. Comienzan a encender las luces automáticamente de menos luz. ¿Por qué? Porque a las 5 de la tarde va bajando el sol, por lo tanto se va oscureciendo hacia un escenario de más luz. Entonces por ahí es que tenemos el uso de filtros y ya compensamos con el iris de una cámara. Pero lo importante es saber jugar y saber cuándo voy a usar tal filtro. Desde filtro 1, 2 y 3 van a escenarios de menos luz hasta mayor cantidad de luz. Es decir, el 3 es el que se usa cuando hay más luz. El 2 es el que se usa en medio de los escenarios. Y el 1 es cuando hay menos luz. ¿Qué quiere decir? De que la compensación es mayor en el filtro 1. Eso hay que tenerlo en cuenta para poder saber nosotros cuándo activar estos filtros. Vamos a enseñarles un poco de escenarios deportivos. Este es un escenario donde, como podemos ver, cómo podemos ir desarrollando la producción para un partido de fútbol. Esto específicamente dentro del ambiente hay muchos deportes, hay muchos escenarios, no solo deportivos, sino que también informativos o formatos de televisión, en los cuales se tienen distintas formas de cubrir, pero en específico en la parte deportiva es muy usada con esta cámara NX800. ¿Por qué? Porque tiene la mayor adaptabilidad y lo que se necesita para poder llevar. Hay tipos de toma en cada uno de los escenarios, ya sea el deportivo, en formatos de televisión, hay tipos de toma. Por lo general siempre se usa o siempre se tiene en cuenta un gran plano, un plano medio, un plano general, una panorámica de seguimiento y cámara lenta. Teniendo en cuenta que no hemos puesto el plano corto, que también es importante en distintas facetas. Por ejemplo, en una entrevista, el plano corto para ver cuáles son las emociones que está mostrando el invitado, o cuáles son los gestos físicos que está desarrollando. En un partido de fútbol, por ejemplo, también se da este plano corto donde vemos la expresividad o las emociones que transmite un jugador, un entrenador, el aficionado o cualquier persona que esté involucrada en este plano. El gran plano, ya lo decíamos, es el plano en el cual mostramos como una toma beauty, un plano amplio, un plano donde vemos todo el engranaje, todo el sistema, todo el ecosistema, ya sea de la entrevista, ya sea del partido de fútbol, del partido de baloncesto, ya sea de una obra de teatro, de donde se está grabando, o un programa de televisión. Siempre el plano amplio o el gran plano es el plano donde va a dar, nos va a ubicar en el lugar de donde se van a desarrollar los hechos. El plano medio, por lo general, o plano americano, por lo general plano medio es de la cintura hacia el rostro. Plano americano es de 3/4, o decir comúnmente como la chimpinilla. De la chimpinilla, cortando los tobillos hacia el rostro. Ese es un plano americano. Plano medio es de la cintura y el plano corto es ya del cuello hacia la parte superior de la cabeza. Plano general, ya lo decíamos, es muy similar al gran plano, solo que el plano general es ya dentro de la escena. Es el que enfoca la escena, no el gran plano que muestra todo, más que todo como ubicación geográfica. El plano general es el que muestra ya el plano amplio de una escena. La panorámica es una toma beauty que se puede tener para ubicar dónde están cada uno de los actores. El seguimiento es la cámara que sigue a la persona, que sigue al protagonista, que sigue al antagonista, o sigue los movimientos de un entrevistador o de un programa de entretenimiento. Y la cámara lenta que se da por lo general para repetir ciertos eventos deportivos. Vamos a hablar un poco del flujo de trabajo o grabación y formatos. Esto es importante tener en cuenta porque esto es donde ya trascendemos de la cámara, su configuración, su uso, hacia el mostrar qué hemos grabado o qué estamos produciendo, o ya cómo lo vamos a plasmar en pantalla.
Por lo general el flujo recomendado lo tenemos en la imagen 9.1, grabación en la NX800, en grabación en tarjeta SD, la ingesta hacia una PC o hacia una laptop donde se procesa, pasa a una edición no lineal, ya sea un programa, ya sea un Premiere, ya sea un CapCut o donde ustedes vayan a editar este material. Hablamos de un Avid, podemos hablar de un Premiere, de un Final Cut, ya lo decíamos, de un Avid, y hacia la exportación, que es un disco duro, una dirección en YouTube, un formato RTSP, RTMP o SRT. Lo podemos lanzar incluso en línea, ya a donde vaya la exportación es el formato final, la entrega. Los formatos de grabación van desde el XAVCS, XAVC SHD o el AVCHD MP4. MP4 por lo general es el proxy o para edición, en el cual no va con todos los componentes de calidad, sin embargo ya presenta una manera más potable para poderlo editar. Por lo general se entregan materiales, se pueden hacer en formatos MOV, formatos MP4 o lo que usted mejor considere dentro de su rubro. Por lo general se puede hacer estas entregas en un formato MP4 para un cliente que no tenga demasiada infraestructura dentro de su equipo para poder mostrar un archivo de mayor peso, de mayor calidad. Se entregan en formatos MP4 para que no tengan ningún problema en reproducir. Estos formatos, ya lo decíamos antes de grabar, hay que tener en cuenta que la batería, que la tarjeta SD, que el audio, que los frames, que el balance de blancos, que el shooter, todo esté configurado para poderlo hacer y tener de una mejor manera. Hay errores comunes sobre la grabación, en el cual podemos decir, por ejemplo, la sobreexposición, los desenfoques, hay que cuidar el audio saturado, ya lo hablaba, movimientos bruscos, zoom excesivo, horizontes torcidos. Todo esto se hace con el fin de tener en cuenta un mejor producto para nuestro contenido digital, nuestro contenido de enseñanza con la NX800.